Bueno, Maite, tú llevas varios años en el cole como maestra, pero este es el primer año que estás en el proyecto de altas capacidades, con orientación y coordinado también con jefatura de estudios. Y me gustaría saber tu primera impresión, ahora que has tenido la oportunidad de conocer al grupo. Sí que es cierto que con los niños con los que hemos coincidido, ya había sido tutora de ellos en el aula, pero la realidad que he encontrado me ha llamado mucho la atención porque es un grupo heterogéneo, son de diferentes cursos, diferentes personalidades, con un determinante común que es esa cualidad, ¿no?, de las altas capacidades, y han hecho un equipo muy interesante que pueden salir muchas cosas positivas de esta tarea, la verdad. Tal cual dices, el grupo es muy heterogéneo porque a pesar de tener alguna característica común, que es una alta capacidad, una inteligencia elevada, luego hay factores de personalidad y de motivación que les hace pues, que cada uno sea único. Además, el propio concepto de altas capacidades, incluso entre comunidades autónomas hay algún matiz, pero sí que hay unanimidad en interpretarlo como un paraguas muy amplio en el que entran varios perfiles. Tenemos a los niños superdotados, que tienen un alto rendimiento o alta capacidad en todas las áreas, con alta creatividad y normalmente muy comprometidos con la tarea. Luego tenemos a los talentos, que entendiendo la teoría de las inteligencias múltiples, pues tenemos el talento verbal, lógico-matemático, visoespacial, musical, corporal, entonces ahí entran muchísimos perfiles. Y luego tenemos a los niños con precocidad intelectual, que son niños que despuntan muy tempranamente en infantil y va a ser un poco el tiempo el que va a decir si se igualan con el grupo o tendrán un talento. Bueno, y este curso partimos de ciertas novedades, ¿verdad?, con respecto a otros años. Sí, es cierto que llevamos 3 o 4 años atendiendo a estos alumnos basados en la normativa que tenemos, en la Ley de Inclusión del 2019, que nos pone en foco en que tenemos que atender sus barreras y sus fortalezas. Las medidas para atender sus talentos y sus fortalezas pues principalmente son desde el aula. El enriquecimiento curricular horizontal nos permite ofrecerle contenido un poco más complejo y diferentes oportunidades para indagar en aquello que les motiva. Entonces cumplimos varios objetivos, que es la inclusión, porque es desde el aula, es transdisciplinar, porque abarca diferentes materias, y el alumno es el agente de su aprendizaje. Y eso, como tutora en las unidades de indagación, lo habrás podido comprobar porque en el cole es un recurso que lo tenemos súper integrado. Sí, gracias al PEP, que está implantado hace unos años ya en el cole, este tipo de alumnos se han ido estupendo. Es decir, no hay barreras, no hay límites a la hora del aprendizaje. Entonces, la curiosidad del alumno es la que enfoca en ese aprendizaje y la que está teniendo muy buenos resultados, tanto para ellos mismos como para lo que pueden aportar al grupo. Claro, ¿no? Imagino que a lo mejor se preparan temas y los explican o profundizan en algo. Claro, es una labor ya partiendo de la curiosidad del alumno a unos intereses personales, y entonces, claro, esto es un mundo ya lleno de posibilidades, sin límites, y sí que se sienten ellos mucho más enfocados y más en el aula y más cómodos, porque antes sí que era una enseñanza más tradicional, que tenían que ajustarse a lo mejor a unos requisitos, y ahora pues es un mundo mucho más abierto. Sobre todo muy motivados, yo creo que con eso conseguimos que se enganchen. Totalmente. No hay que aprender solo lo que pone en el libro. Totalmente. Luego tenemos otra medida este año, como me decías, esa novedad es el programa Talentos, que es buscar recursos, concursos, experiencias de instituciones externas para ofrecerles y que profundicen en algo según su talento. De hecho, estás organizando el del talento lingüístico. Sí, estamos arrancando de cara a una comunicación internacional con otros centros, concretamente en Estados Unidos, y vamos a hacer un intercambio cultural. Y claro, estos alumnos en concreto de Estados Unidos están aprendiendo la lengua española y nosotros pues al revés, la lengua inglesa, y vamos a tener ahí unas conexiones, un trabajo personal que luego vamos a exponer a los otros alumnos y viceversa. Y esto además va a llevar una evaluación. Nosotros evaluaremos a los compañeros de allí y ellos a nosotros. Entonces esto ya como principio es motivador para ellos, van a conocer una realidad diferente, en una cultura diferente, y entonces partimos en una lengua extranjera. Entonces partimos de una realidad
pues ya muy atractiva e interesante, que les motiva y estaremos a punto. Y además, un punto fuerte me parece que se ha ofrecido a alumnos que no tienen el diagnóstico de altas capacidades. Son recursos que se los vamos a ofrecer a todos aquellos alumnos que se puedan beneficiar. Hay muchos alumnos que destacan positivamente en un área y, por supuesto, está abierto a ellos. Y luego, pues tenemos las barreras, la letra pequeña, la parte oscura, como me decía una madre. Entonces es verdad que todos estos niños tienen algo en común, que son algunas dificultades en la parte socioemocional, porque se produce una disincronía, ¿no?, que se llama, entre el desarrollo cognitivo está por encima, pero su desarrollo emocional y social es el que toca por edad, o incluso a veces le faltan habilidades en esos aspectos. Entonces, para esas barreras hemos montado un taller, el taller socioemocional, sí, en el que salen todos los viernes, a partir de tercero. Me parece que tercero es un curso interesante para confirmar diagnósticos y para hacer este trabajo de mirarse para adentro, ¿no?, porque trabajamos mucho autoestima, autoconocimiento. Sí, es un aspecto que no hay que dejar de lado, sobre todo a un niño de altas capacidades, en general a todos, pero en este sentido a veces sufren en silencio, ¿no?, ciertos comportamientos, ya no solo en el aula, sino en el patio, sobre todo, que se encuentran un poquito desubicados. Entonces, en este espacio, dándoles estas herramientas, yo creo que podemos conseguir que crezcan interiormente en su capacidad de expresarse, de comunicarse y de integrarse en los grupos, que en definitiva es lo que queremos, que se siente integrado, feliz, y no solamente intelectualmente, sino socialmente. Yo también soy madre y entiendo que los padres se enfrentan a situaciones y a retos continuamente con sus hijos, ¿no? ¿Qué consejos son determinantes de cara a la educación de sus hijos en este sentido? Algunos puntos claves que les digo siempre cuando entregamos el informe, confirmamos el diagnóstico, es que entienda que las altas capacidades es una potencialidad. No le van a asegurar el éxito ni suponen ningún seguro para tener una vida feliz, porque luego hay otros factores que influyen mucho, como la motivación y la personalidad. Entonces, el uso que le dé el niño a su potencial pues va a depender de él. Otro consejo que les suelo dar es que se centre mucho en el proceso y no tanto en el producto, que valoremos el esfuerzo, la constancia, el hábito de estudio, porque son niños que con leerlo una vez se suelen resolver un examen, no tienen muchas estrategias o mucho hábito de estudiar, de constancia y de esfuerzo. Incluso baja tolerancia a la frustración, cuando algo no les sale o no se saben buenos no lo intentan. Entonces, que pongan el foco en el proceso. Y otra cosa que les suelo decir es que estimular la parte cognitiva está muy bien, que les ofrezcan información, recursos para todos esos intereses cognitivos, pero que no descuiden la parte emocional y la parte social. Tenemos que intentar que tengan un desarrollo global lo más armónico posible y que esas dos áreas no se queden un poquito más flojas. Y es que estamos hablando con niños de entre 9 y 11 años los que tenemos aquí. Y por supuesto tienen que ser niños en primera persona y sus capacidades pues desarrollarlas todo lo que podamos.